Nunca imaginé que un día mi vida se dividiría entre antes y después de una frase. Una frase dicha por la persona que más debía amarme: nunca serás igual a ellos. Mi padre lo dijo con una voz firme, como si fuera una verdad que yo debía aceptar. Pero lo que él no entendía era que esa decisión, esa sentencia, lo cambiaría todo, para siempre. Tenía 15 años cuando mi mundo comenzó a desmoronarse. Mi madre había muerto cuando yo tenía apenas 7. En esos años sin ella, mi padre y yo nos volvimos inseparables. Éramos un equipo. Teníamos nuestras rutinas, las noches de pizza los viernes, los viajes de pesca los fines de semana, las bromas privadas que solo nosotros entendíamos. Ese lazo, que para mí era sagrado, fue lo que me sostuvo cuando el dolor de la pérdida parecía insoportable. Pero todo cambió el día en que él conoció a Sandra. Fue en un picnic de su empresa. Sandra, extrovertida, sonriente, encantadora ante los demás, llegó con su numerosa familia: 4 gemelos de 17 años, una hija de 16 y otro hijo de 14. Mi padre me habló con emoción ese mismo día. Finalmente vas a tener los hermanos que siempre quisiste. Pero yo nunca dije que quería hermanos. Yo solo quería a mi papá. A él. Sin compartirlo. Sin tener que dividir la única parte de mi mundo que aún se sentía segura. La primera cena con esa nueva familia fue incómoda, por decir poco. Javier y Julián, 2 de los gemelos, no paraban de lanzar chistes internos que no entendía. Mariana, la hija, se pasó toda la cena con la cara metida en su teléfono. Tomás, el menor, al menos intentó hablarme de videojuegos. Pero no podía evitar sentirme como un extraño en mi propia casa. En solo 2 meses, se mudaron con nosotros. Y en esos 2 meses, mi hogar dejó de ser mío. Sandra redecoró todo. Las pinturas de mamá desaparecieron como si nunca hubieran existido. Su sillón de lectura, ese donde pasaba horas en silencio, fue donado. Cuando pregunté por qué, papá simplemente dijo: Sandra necesita sentirse en casa también. Ese fue el primer puñal. Luego vino el segundo. Mi habitación fue entregada a Mariana, porque necesitaba más espacio para su ropa. A mí me mandaron al sótano, una oficina improvisada donde aún había cajas, humedad y arañas. Cuando protesté, Sandra me miró con esa expresión dulce pero falsa, y dijo con tono condescendiente: todos tenemos que hacer sacrificios por la familia. Pero no era una familia. Era una invasión. Los gemelos no tardaron en hacerme la vida imposible. Se comían el almuerzo que me preparaba para la escuela, y cuando yo me quejaba, ellos sonreían y decían que estaba exagerando. Borraban mi tarea del computador, usaban mi cepillo de dientes para limpiar el inodoro. Cosas que, según ellos, hacen los hermanos. Lo peor era que mi padre lo justificaba todo. Cuando rompieron mi teléfono, deberías haber sido más cuidadoso. Cuando Mariana difundió rumores de que me orinaba en la cama, solo está tratando de encajar. Cuando Tomás, accidentalmente, según él, tiró la caja de joyas de mi madre, no sabía que era importante. Cada excusa dolía más que el hecho. Pero el golpe final llegó el día de mi cumpleaños número 17. Como cada año desde que mamá murió, papá y yo teníamos una tradición. Íbamos juntos al cementerio, llevábamos sus flores favoritas y le contábamos cómo había sido nuestro año. Ese ritual era sagrado para mí. Un hilo que me unía a ella. Ese día, me levanté temprano, compré las rosas que a mamá le gustaban y me senté junto a la puerta, esperando. Estaba vestido, preparado, con las flores en la mano. Escuché a papá bajar las escaleras y levanté la vista con ilusión. ¿A dónde vas?, me preguntó. A visitar la tumba de mamá. Como hacemos cada año. ¿Recuerdas? Antes de que pudiera decir algo más, Sandra apareció detrás de él, sonriendo. Cariño, tenemos el torneo de básquet de Tomás. No podemos perdérnoslo. Esperé. Esperé que él dijera algo. Que me eligiera. Solo por un día. Solo por este día. Pero no lo hizo. Suspiró y me dijo, con una frialdad que aún me hiela el alma. Necesitas entender. Nunca serás igual a ellos. Ellos perdieron a su padre. Tú todavía tienes el tuyo. No recuerdo haber respondido. Solo salí por la puerta, con las flores apretadas entre los dedos. Me fui al cementerio solo. Y esa noche, entre lágrimas, llamé a la única persona que jamás me falló. Mi abuelo. El padre de mi papá. Con voz quebrada le conté todo. No hizo preguntas. Solo dijo, espérame ahí. Manejó 2 horas hasta el cementerio. Cuando llegó, no me abrazó, no me reprendió. Solo me miró con los ojos llenos de rabia contenida y ternura, y me dijo: empaca tus cosas. Ya terminaste con esto. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me elegía. Regresamos juntos a la casa que alguna vez fue mía, y ya no lo era. Sandra estaba furiosa,
Y no perdió tiempo en dejarlo claro. Me miró como si fuera un intruso, un saboteador. ¿Cómo te atreves a preocuparnos así? Desaparecer sin avisar. Gritó con esa indignación falsa que usaba como un escudo. Y luego, se giró hacia mi abuelo con más rabia aún. ¿Cómo se atreve usted a socavar nuestra forma de criar? Mi padre estaba detrás de ella. No dijo nada. Solo cruzó los brazos como si aquello no fuera asunto suyo. Como si yo no fuera suyo. Entonces mi abuelo, con una calma devastadora, lo miró. Esa mirada dolida, cargada de decepción. No necesitó levantar la voz. Solo dijo: tu madre estaría avergonzada. Y vi a mi padre temblar por dentro, pero aún así, eligió quedarse al lado de Sandra. Me fui esa noche con mi abuelo. Me acogió en su casa como si siempre hubiera sido mía. Terminé el último año de preparatoria bajo su techo. Y aunque papá no llamó ni una sola vez, yo por primera vez en mucho tiempo, dormía en paz. Pero la historia no terminó ahí. Sandra, siempre tan experta en el teatro de lo conveniente, empezó a publicar en redes sociales. Hablaba de lo difícil que era criar a un adolescente conflictivo que había decidido abandonar a su familia. Los gemelos no tardaron en sumarse a la función. Comentaban con emojis de risa, como si todo fuera una broma. 3 meses después, la muerte volvió a tocar mi vida. Esta vez se llevó a mi abuelo. Un infarto masivo, mientras trabajaba en su jardín. Cayó entre sus rosas, rodeado por la belleza que él mismo había cultivado. La noticia me quebró, pero también encendió una chispa que cambiaría el rumbo de todo. En la lectura del testamento, mi padre apareció. No venía solo. Sandra lo acompañaba, ya hablando de vender la casa, dividir los bienes, calcular su parte como si fuera su derecho. Como si hubieran estado ahí para él cuando más lo necesitaba. El abogado, imperturbable, organizó los papeles y comenzó a leer. Sin rodeos, sin adornos. Yo, Leoncio, en plena salud mental, dejo todas mis posesiones, exclusivamente a mi nieto. La habitación quedó en silencio. El aire se volvió espeso. El abogado levantó la vista, me miró y continuó. A mi nieto, el que permaneció a mi lado incluso cuando mi propio hijo le dio la espalda. Que use estas posesiones para construir una vida digna, libre de los lazos de la ingratitud y la frialdad familiar. Porque familia no es sangre, familia es quien elige quedarse. Sandra abrió la boca. Pero fue mi padre quien estalló primero. Esto es absurdo. Gritó con la cara roja como el fuego. Lo manipulaste. Mi padre estaba confundido. Esto no es justo. Sandra, nunca dispuesta a quedarse atrás, añadió con voz quebrada. Seguro tenía Alzheimer. Fue manipulado. Esto es un crimen. El abogado, inmutable, replicó. El señor Leoncio dejó una carta manuscrita, registrada y validada por 3 testigos. Si desean impugnar, pueden llevarlo a los tribunales. Pero será largo y costoso. Mi padre me miró. Pero no con ojos de padre, sino con el ego herido de un hombre que perdió lo que creía suyo. ¿Estás feliz ahora? Gruñó. Te volviste igual que tu madre. Siempre dramática, siempre queriendo atención. No respondí. Solo tomé la carta que el abogado me entregó y salí de esa sala. La leí en el auto, con las manos temblando. 3 páginas. Escritas de su puño y letra. Recordaba cada lágrima que lloré en el sótano. Cada comida solitaria. Cada humillación tragada en silencio. Y entonces escribió algo que aún hoy me atraviesa. Fuiste mi hijo cuando mi verdadero hijo se perdió. Espero que al dejarme, te lleves contigo mi fuerza, mi amor y mi legado. Y que nunca, jamás, aceptes menos de lo que mereces. Volví a su casa. Ahora mi casa. Y por primera vez, la vi con otros ojos. No era un simple techo. Era un refugio. Una promesa. Un renacimiento. En el ático, como guiado por algo invisible, encontré una vieja caja con el nombre de mi padre escrito a mano. Dentro, cartas. Docenas de cartas nunca enviadas. Todas de mi abuelo. Llenas de desahogo, disculpas, intentos de reconciliación. Nunca dejó de buscarlo. Nunca dejó de amar a un hijo que eligió mirar hacia otro lado. Y junto a las cartas, una carpeta. Recibos. Transferencias bancarias a mi nombre, pagos de colegiatura, ayudas económicas que jamás supe que venían de él. Siempre pensé que era una beca, un descuento. Pero era mi abuelo. Siempre él. Sosteniéndome en silencio. Días después, comenzaron los ataques. Mensajes anónimos, publicaciones en redes sociales. Javier y Julián insinuaban que yo lo había manipulado. Sandra posteó una foto de la casa con el texto: nos quitaron nuestro hogar. Como si ella no hubiera sido quien arrancó los cuadros de mi madre de las paredes el primer día que pisó esa casa. Luego vinieron las llamadas. Primero,
Mi padre. Necesitamos hablar. Sandra está enferma. Estoy sin trabajo. Solo queremos ayuda, temporal. El mismo día, Mariana me envió un correo acusándome de manipular a mi abuelo. Amenazaba con demandarme por abuso emocional. Todo era tan absurdo como agotador. Pero la sorpresa llegó desde donde menos lo esperaba. Una tarde de lluvia, alguien tocó la puerta. Abrí y allí estaba Tomás. Mojado, con una consola vieja en las manos y la mirada caída. ¿Puedo entrar? Me costó unos segundos responder. Pero lo hice. Lo dejé pasar. Se sentó incómodo, sin saber cómo empezar. Hasta que dijo, casi en un susurro. Me odian. Igual que te odiaron a ti. Solo fingen en público. Tomás me contó cosas que no quería oír, pero necesitaba saber. Que Sandra lo había llamado un viejo tonto cuando hablaba de mi abuelo. Que había dicho, en voz alta, que todo esto era una jugada para quedarse con su herencia antes de que pateara el balde. Mi estómago se revolvió. Esa mujer había vivido de apariencias. Y mi padre había permitido todo. Tomás me preguntó si podía quedarse por un tiempo. Lo pensé. Dudé. Pero vi en sus ojos el mismo vacío que yo había cargado durante años. Le dije que sí. Y entonces comenzó otro infierno. Sandra me acusó de secuestrar a su hijo. Amenazó con llamar a la policía. Dijo que lo estaba manipulando. Pero Tomás, en silencio, había grabado todo. Los gritos. Los insultos. Las amenazas. Cuando el abogado escuchó las grabaciones, sonrió. Esto es oro, dijo. Durante el proceso de impugnación del testamento, surgieron más pruebas. Documentos que mostraban cómo Sandra había investigado los bienes de mi abuelo meses antes de casarse con papá. Emails con frases como, si todo sale bien, en 2 años resuelvo mi vida financiera. Fue suficiente para que el juez rechazara su petición. Pero el caso llegó a los medios. Algunos titulares fueron crueles, joven expulsa a familia y hereda todo. Pero otros dijeron la verdad. Nieto lucha por el legado del abuelo que lo crió. Y en esa verdad, encontré mi fuerza. El hogar que alguna vez fue mi refugio de infancia, comenzó a renacer. No solo como un espacio físico, sino como un símbolo de todo lo que habíamos resistido. Y también de todo lo que aún podíamos construir. Tomás y yo limpiamos el sótano juntos. Él fue quien tuvo la idea de convertirlo en un pequeño cine. Fue irónico, considerando que ese lugar había sido mi prisión durante 2 años. Ahora, con cojines, palomitas y una pantalla improvisada, se transformó en un rincón de risas. A veces Tomás dormía allí, solo por el gusto de decir que ahora sí tenía dignidad. Lo vi florecer. Lejos de Sandra, lejos de las exigencias de una familia que solo valoraba la imagen. Dejó de caminar encorvado. Dejó de bajar la mirada. Comenzó a mostrar su talento natural para la electrónica. Un día lo encontré reparando una tostadora, y al siguiente, desarmando una radio antigua de mi abuelo. Me confesó que su sueño siempre había sido estudiar ingeniería eléctrica. Pero Sandra le decía que eso no servía, que no daba dinero. Ella quería que jugara fútbol, como sus hermanos. Solo le gusta la gente que da retornos para su imagen, dijo mientras soldaba una pieza minúscula. Tú no encajabas. Yo tampoco. Lo miré en silencio. Entendía cada palabra. En ese momento, supimos que habíamos sido los villanos en la historia que Sandra contaba. Los rebeldes, los ingratos. Pero en realidad, solo éramos los olvidados. Los ataques en redes sociales no cesaron del todo. Mariana lloraba en TikTok, acusándome de haberla dejado sin hogar. Javier y Julián, ahora influencers del rencor, lanzaron un podcast llamado Desheredados, donde convertían la verdad en una caricatura grotesca. Decían que yo había seducido emocionalmente a mi abuelo para heredar todo. Ya no me dolía. Porque tenía las cartas. Tenía las pruebas. Y más importante aún, tenía la certeza de lo vivido. Pero hubo algo que sí me estremeció. Un sobre marrón. Sin remitente. Con acuse de recibo. Adentro, una nota que decía simplemente, lo siento. Y una carta. Una carta escrita por mi madre. Fechada 3 meses antes de su muerte. La abrí con manos temblorosas. Comenzaba así. Si estás leyendo esto es porque no pude estar contigo como quise. Así que dejo estas palabras como mi abrazo más fuerte. Hablaba de amor. De orgullo. De cómo veía en mí una chispa imposible de apagar. Pero hubo una frase que me atravesó como un relámpago. Si algún día tu padre olvida quién eres, o se deja llevar por otras personas, no pienses que el problema eres tú. A veces los adultos se pierden en el miedo, la culpa y las decisiones equivocadas. Pero tú mereces ser amado. Nunca aceptes menos. Mi abuelo la había guardado. Esperaba, quizás, el momento correcto.
Tal vez murió sin saber cuál era ese momento. Tal vez, era ahora. Le mostré la carta a Tomás. La leyó en silencio, con lágrimas contenidas. Luego me abrazó. Fue un abrazo distinto. No de agradecimiento, ni de compasión. Fue un abrazo de pertenencia. Ese día tomé una decisión. Usé parte de la herencia para crear una fundación. La nombré en honor a mi madre y a mi abuelo, Proyecto Raíz. Una beca, un refugio, una oportunidad para jóvenes que, como yo, fueron víctimas de negligencia emocional o abandono familiar. Tomás fue el primero en inscribirse. Y no por favoritismo. Su proyecto fue evaluado como el mejor. Quedó en primer lugar. La noticia de la fundación corrió rápido. Recibí mensajes de apoyo, palabras de aliento. Pero también reavivó la furia de quienes no soportaban ver justicia donde antes solo había sido injusticia. Un día, Sandra apareció frente a la casa. Sola. Demacrada. Pálida. Con la ropa desordenada y los ojos vacíos. Ganaste, dijo en voz baja. ¿Estás feliz? La miré sin rabia. Solo con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. No se trata de ganar. Se trata de sobrevivir. Pidió entrar. Dijo que extrañaba la casa. Le respondí que no podía pasar. No más. Esa noche, sonó el teléfono. Número desconocido. Era mi padre. Hola. Silencio. 5 segundos de aire denso al otro lado de la línea. Quería saber si estás bien, dijo al fin, con una voz rota, entre vergüenza y agotamiento. ¿Por qué? Pregunté sin rodeos. Porque lo perdí todo, y tal vez tú eras la única persona que realmente me amaba. Respiré profundo. No con odio. Con verdad. Tuviste muchas oportunidades, papá. Y en todas me pusiste al final. Lo sé, respondió con tristeza. Y ahora es demasiado tarde. Hubo un silencio largo. Entonces dije. Para volver al pasado, sí. Pero para reflexionar, nunca es demasiado tarde. Buenas noches. Colgué. Regresé al porche. Tomás jugaba con el perro que había sido de mi abuelo. Me senté junto a él. Parece que ahora solo somos nosotros, ¿eh? Dijo. Miré la casa, el jardín, el cielo pintado de rojo por el atardecer. Solo nosotros, respondí. Y por primera vez, eso era suficiente. 3 meses pasaron desde aquella llamada. No volví a saber de mi padre, ni de Sandra, ni de los demás. Fue como si se hubieran evaporado. Como si hubieran comprendido, por fin, que ya no tenían lugar en mi vida. No sentí rabia. Sentí algo más silencioso, más sereno, indiferencia. Había dejado de esperar. Ya no aguardaba una disculpa, una redención, un acto de justicia. Y en esa renuncia, encontré paz. La casa comenzó a transformarse. Renové el piso superior y creé una verdadera habitación para Tomás. Él eligió todo, un azul oscuro para las paredes, muebles sobrios, estantes donde colocó libros y herramientas. Incluso quiso armar su escritorio con sus propias manos. Pasamos 2 fines de semana entre lijas, tornillos y risas. El día que terminó y se tiró en su cama nueva, dijo con voz emocionada. Es la primera vez que me siento en casa. Esa frase me atravesó como un rayo de sol después de una tormenta larga. Sabía exactamente lo que significaba. La fundación empezó a crecer. No se trataba solo de otorgar becas. Queríamos más. Queríamos mostrarle a cada joven que su historia importaba, que su dolor era válido, que no estaban solos. Psicólogos voluntarios, mentores, talleres, el hogar se convirtió en centro de esperanza. Un día, mientras supervisaba una clase de carpintería, un chico de 15 años se me acercó con timidez. Me pidió que saliéramos del grupo un momento y, con los ojos bajos, preguntó. ¿Es cierto que su papá lo mandó al sótano? Sí, respondí. ¿Y ahora vive arriba? Asentí. Él sonrió, casi como si acabara de descubrir un secreto del universo. Entonces tal vez yo también pueda salir del mío. No le dije nada más. Solo lo abracé. Porque entendí que, en ese instante, mi dolor había servido. Mi historia, con todas sus grietas, estaba ayudando a otros a encontrar la escalera que yo mismo construí para salir del abismo. Tomás brillaba. Sacaba buenas notas, participaba en ferias de ciencias, y creó un sistema de automatización para jardines pequeños. Un día corrió hacia mí agitando un papel. Pasé. Gritó. Era su carta de aceptación a la universidad. Ingeniería eléctrica. Con beca completa. Lo abracé, no como un hermano, sino como alguien que había elegido ser su familia. Y le dije. Te lo mereces, Tomás. Cada parte de esto. Pero la vida siempre encuentra formas de sorprendernos. A veces con dulzura. Otras, con preguntas sin respuestas. Una mañana fría de abril, recibí una carta.
Venía del asilo de ancianos de la ciudad vecina. Estaba firmada por una trabajadora social. Informaba que mi padre había sido ingresado tras un accidente doméstico. Se había fracturado la cadera y tenía dificultades para caminar. Sandra lo había abandonado poco después de la separación. Ninguno de sus hijos lo visitaba. Al final de la carta, una frase. No le queda a nadie. Y aún habla de usted frecuentemente. La sostuve entre los dedos como si quemara. ¿Ya lo había superado? No lo sabía. Pero si sabía algo, ¿qué haría mi abuelo? 2 días después, fui a visitarlo. Lo encontré en una habitación simple. Envejecido. Abatido. El cabello ralo, la mirada perdida. Tardó en reconocerme. ¿Hijo? Dijo, entrecerrando los ojos. Soy yo. El silencio fue espeso. Bajó la cabeza. No soy digno de llamarte así. Me senté en la silla junto a su cama. No vine a juzgarte. Vine porque sé lo que se siente estar solo. Y entonces lloró. Mi padre. Lloró por primera vez en décadas. Me confesó que se dejó engañar, que eligió mal, que cambió lo que más importaba por orgullo y conveniencia. Solo quería ser feliz, dijo. Y destruiste a quienes te amaban en el proceso. No hubo reconciliación. No hubo perdón automático. Solo un diálogo. Humano. Frágil. Real. Al irme, dejé una carta al director del asilo. Me comprometí a cubrir los gastos de su estadía. Pero dejé claro que no volvería seguido. No por rencor, sino porque tenía una vida. Una nueva vida. Y no iba a repetir ciclos. Le di la comodidad que me fue negada. Pero no más de lo que mi alma podía cargar. Regresé a casa exhausto. Allí estaba Tomás, en la cocina, probando un pequeño robot que regaba las plantas según la humedad del suelo. ¿Funcionó? Le pregunté. Funcionó, respondió. Pero aún necesita ajustes. Como la vida, añadí. Como nosotros. Esa noche, salí al porche. El mismo donde mi abuelo solía leer. Y escribí una carta. No para él. No para mi padre. Para mí. Sobreviviste. Creciste. Elegiste amar conscientemente. Elegiste ayudar con límites. Elegiste ser libre. Elegiste continuar. El sótano no te define. El dolor no te define. Construiste una escalera con todo lo que usaron para hundirte. Ahora, es hora de subir. Y eso hice. La semana siguiente, recibí un correo inesperado. Venía de una pequeña editorial local. Se habían enterado del proyecto Raíz en una feria comunitaria y querían contar nuestra historia. Al principio, dudé. No por miedo, sino por agotamiento. No quería convertirme en símbolo de superación. Yo solo quería vivir en paz. Pero la periodista insistió. Y entonces dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Era nieta de una de las mejores amigas de mi madre. El día de la entrevista, llegó con una carpeta repleta de notas y fotografías. Me contó que su abuela había guardado un álbum especial llamado La Luz de Elena, el nombre de mi madre. Estaba lleno de recortes, invitaciones a cumpleaños, cartas, dibujos míos, notas enviadas por mi madre a sus amigas, relatos breves sobre mis ocurrencias de niño. Sostuve ese álbum como quien sostiene una reliquia sagrada. Una foto me paralizó. Yo, a los 5 años, dormido en el regazo de mi madre mientras ella leía un libro, con su vestido floreado favorito. El mismo que mi padre tiró a la basura el día que Sandra redecoró la casa. La periodista notó mi silencio. ¿Quiere que pare? No. Por favor, continúe. El artículo se publicó una semana después. Titulado Del dolor al legado, la casa que floreció en manos del hijo olvidado. Se volvió viral. No solo en mi ciudad, sino en comunidades de todo el país. Las redes comenzaron a llenarse de mensajes. Personas compartían la historia, dejaban comentarios, enviaban correos. Un mensaje en particular me conmovió. Tu abuelo me inspiró. Tú me hiciste creer que puedo ser mejor de lo que me hicieron. La repercusión trajo nuevos voluntarios. Donaciones. Invitaciones para hablar en escuelas. Me encontré frente a jóvenes con miradas ansiosas, como si esperaran respuestas que yo no tenía, pero si tenía algo más, cicatrices. Y a veces, eso basta. Tomás me acompañaba en muchos de esos eventos. Siempre detrás del telón, observando en silencio. Pero yo sabía que lo absorbía todo. Un día, regresando de una charla, me dijo. ¿Sabes que antes pensaba que lo peor era el dolor? ¿Y ahora? Creo que lo peor fue el silencio. Cuando nadie nos veía. Nadie nos escuchaba. Nadie nos creía. Detuve el auto al costado del camino. Lo miré. Sostenía un folleto de la fundación, el logotipo grabado al frente, un árbol cuyas raíces se entrelazaban con 2 manos. Y ahora, dije,
Ahora somos la voz de los que callaron demasiado tiempo, respondió. Lo abracé. Sin necesidad de palabras. Porque él no era mi hermanastro. Era mi hermano. Elegido por la vida. Forjado por la lucha. Los años siguientes trajeron cambios. La casa de mi abuelo se convirtió en mucho más que un hogar. Era un punto de encuentro, un lugar donde se compartían historias y se reparaban vidas. El garaje se transformó en un laboratorio de ideas. Tomás fue aceptado en un programa de intercambio internacional. Pasó 6 meses en Alemania. Mientras tanto, yo seguí con la fundación, con los talleres, con los jardines urbanos en barrios vulnerables. Un día, encontramos una caja en la puerta de la casa. Adentro había cuadernos viejos, escritos con una letra que reconocí al instante. Era la de mi padre. Notas, bocetos, ideas para proyectos sociales. Algunas eran ingenuas, otras sorprendentemente útiles. En uno de los papeles escribió: no puedo borrar al padre que fui, pero tal vez aún pueda contribuir al hijo en que te convertiste. No cambió todo. Pero cambió algo. La comunidad comenzó a notar su presencia. Algunos lo recordaban por su pasado. Otros solo veían a un hombre mayor, tranquilo, plantando rosas en la entrada, como si intentara dejar algo bello antes de irse. Y eso hizo. 6 meses después, murió mientras dormía. Solo. En la pequeña habitación al fondo del jardín. Junto a la cama, una foto de mi madre, y un folleto del proyecto Raíz. No lloré de inmediato. Organicé su entierro en silencio. Sin anuncios. Sin drama. Tomás estuvo a mi lado. Esa noche, me senté en el porche, en la misma silla donde mi abuelo solía leer. Vi el atardecer y dejé que las lágrimas salieran. Lloré por lo que fue, por lo que nunca sería, por lo que alcanzamos a reconstruir, aunque fuera tarde. Después, abrí uno de los cuadernos de mi padre. En la última página, había escrito: cometí errores. Pero él no repitió mis errores. Eso me da paz. Hoy, la casa también es un centro cultural. Ofrecemos cursos, talleres, ayuda psicológica. La habitación donde vivió mi padre se convirtió en la Biblioteca Leoncio. En una pared, colgué una frase que lo resume todo. El dolor puede marcarte, pero son tus decisiones las que te definen. Y yo elegí. Elegí amar con conciencia. Elegí ayudar con límites. Elegí ser libre. Elegí ser familia. Elegí continuar. 2 años después de la muerte de mi padre, seguía viviendo en la casa que había sido de mi abuelo. Pero ya no era solo eso. Había dejado de ser una simple estructura de ladrillo y techo. Ahora era hogar, museo, refugio y a veces, templo silencioso de todo lo que había heredado, y también de todo lo que había construido desde cero. Las paredes, ahora repintadas, aún conservaban las marcas de clavos antiguos. Como cicatrices que ya no dolían, pero que no negábamos. El jardín, una vez olvidado, volvía a florecer con fuerza. Los árboles daban sombra, y frutos. En la parte trasera cultivé un pequeño huerto. Cada mañana, recolectaba menta y lavanda para hacer té. Era un gesto simple, casi mecánico. Pero un día, entendí que era una rutina que había heredado de mi abuelo sin siquiera darme cuenta. A veces, me sorprendía a mí mismo repitiendo sus gestos, rascarme la barbilla al pensar, levantarme temprano solo para ver el amanecer, ajustar el cuello de la camisa aunque no hubiera nadie mirando. Él seguía ahí. No como un fantasma, sino como una raíz. Firme. Presente. Silenciosa, pero viva. Tomás ya no vivía conmigo. Se había mudado a otro estado para abrir su propia empresa de tecnología sustentable. Su startup, nacida de las ideas que desarrollamos en la fundación, ofrecía soluciones en energía solar para comunidades de bajos recursos. Lo veíamos cada semana. Llamadas de video, mensajes, y cuando podía, venía a casa los domingos para almorzar conmigo. El día que regresó como ingeniero graduado, se sentó conmigo en el porche. Observó la casa en silencio, con una expresión que decía más que 1000 palabras. Entonces, sin mirarme, murmuró: aquí es donde renací. Y era verdad. Ya no era el chico del sótano. Ni yo era el adolescente olvidado frente a una puerta cerrada. Nos habíamos reconstruido. Ladrillo por ladrillo. Decisión tras decisión. La Fundación Raíz creció más de lo que nunca imaginé. Abrimos sedes en otras ciudades. Creamos alianzas con escuelas, universidades, centros comunitarios. Nuestros programas incluían acceso a psicoterapia, talleres de capacitación, acompañamiento emocional. Comenzamos a recibir cartas. Muchas. De jóvenes, de madres, de abuelos, de personas que alguna vez sintieron que su historia no importaba. Una de esas cartas me marcó para siempre. Era de una mujer llamada Flavia. Madre soltera de 3 hijos.
Había sido expulsada de su casa por rechazar un matrimonio arreglado. Vivía con sus hijos en una sola habitación, trabajando como limpiadora. Un día, encontró uno de nuestros folletos en una plaza. Su carta decía: cuando caminé con mis hijos por la puerta de esa casa, nadie me preguntó qué había hecho. Me preguntaron qué necesitábamos. Y eso me salvó la vida. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Porque lo entendí. Como pocos pueden entenderlo. Y sentí el peso de la responsabilidad. Pero no como una carga, sino como una misión. Fui invitado a dar charlas en universidades. Yo, el que creció sintiéndose invisible. Ahora era escuchado por cientos de jóvenes con ojos brillantes. Después de una de esas charlas, una chica se me acercó con un cuaderno en la mano. No me vas a recordar, dijo. Tenía razón. No la recordaba. Fui amiga de Mariana. Estudiamos juntas. No éramos cercanas, pero la escuchaba hablar de ti. Decía cosas horribles. Y yo, nunca hice nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería decirte que vi todo. Y lamento no haber hecho nada. No necesitaba más. La abracé. Y en ese gesto, perdoné otra pieza del pasado. Esa noche, al regresar a casa, abrí el estante donde guardaba los álbumes familiares. Abrí el primero. El más viejo. Aún estaban allí las pocas fotos que mi abuelo logró salvar antes de que Sandra destruyera lo demás. En una de ellas, yo aparecía a los 6 años, sosteniendo un dibujo frente a la tumba de mi madre. Al lado, coloqué una nueva foto. Yo, adulto, en el mismo lugar. Pero esta vez no estaba solo. A mi lado, Tomás, jóvenes de la fundación, amigos que la vida me regaló. Lo que antes fue una imagen de soledad, ahora era un retrato de pertenencia. Un nuevo árbol familiar. Uno que brotó en tierra seca, pero que dio frutos. No por milagro, sino porque fue regado con persistencia, con fe, y con amor verdadero. No ese que se dice, sino el que se demuestra. Esa misma semana, volví a abrir el diario de mi abuelo. Y entre tantas frases que había subrayado antes, una nueva me llamó la atención. Había pasado desapercibida. Pero ahora me tocó profundamente. El dolor nos empuja hacia 2 caminos, repetir o rehacer. Solo los valientes eligen rehacer. Ahí lo entendí. El verdadero legado de mi abuelo no era la casa, ni el dinero, ni las cartas. Era el ejemplo. Era esa frase. Y yo había elegido rehacer. Un nuevo ciclo comenzaba. Uno que llevaba la misma raíz, pero con ramas distintas. Con dirección. Con propósito. Decidimos expandir la fundación fuera del estado. Abrimos una sede piloto en una ciudad donde las cifras de jóvenes en situación de abandono eran alarmantes. Era una zona donde el rechazo no se ocultaba, especialmente hacia quienes eran diferentes. Fue entonces cuando decidí crear un fondo especial dentro del proyecto. Lo llamé Fondo Raíz Diversa. Su objetivo: ofrecer refugio, acompañamiento psicológico y oportunidades educativas a jóvenes LGBTQ y expulsados de sus hogares por ser quienes eran. Porque entendí, desde mis propias heridas, que a veces el peor abandono no es físico. Es emocional. Es que te digan que no perteneces. Que no encajas. Que no mereces amor. Mientras ese proyecto avanzaba, comencé a escribir un libro. No solo mi historia, sino la de muchos como yo. Una memoria colectiva. Una prueba de que es posible transformar el dolor en semilla. El título fue sencillo. Crudo. Real. El hijo del sótano. Porque sí, fui eso. El hijo arrojado al sótano. El olvidado. El que fue reemplazado y silenciado. Pero también fui el nieto que fue acogido en el jardín. Y hoy, soy el hombre que construyó un mundo nuevo con las piedras que una vez le arrojaron. Una noche, me senté en el porche con una taza de té de lavanda. Cerré los ojos. El viento era suave. Las hojas del jardín se mecían como si aplaudieran en secreto. Sonreí. Sin esfuerzo. Con paz. Los meses siguieron y la vida avanzó. La fundación se convirtió en referencia nacional. Recibíamos casos de todo el país. Jóvenes que habían sido ignorados por sus familias, por las instituciones, por la sociedad misma. Ahora tenían un espacio donde eran escuchados. Vistos. Abrazados. Tomás, desde su nueva ciudad, mantenía contacto constante. Su empresa de tecnología sustentable estaba creciendo. Había conseguido inversionistas, aparecido en revistas del sector, y lo más importante, estaba feliz. Pleno. Un domingo, volvió para almorzar. Nos sentamos en el porche, como siempre hacíamos. Me miró con una sonrisa especial. ¿Sabes qué pienso cada vez que vengo aquí? ¿Qué? Que este fue el lugar donde todo cambió. Donde no solo encontré casa, sino vida. Aquí es donde renaciste,
le respondí. Asintió. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que tú también renaciste aquí. Tú, el hijo del sótano. Lo miré. Tenía razón. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio lleno de historias, de orgullo, de amor elegido. Los proyectos de la fundación siguieron creciendo. Creamos un programa de mentorías intergeneracionales, donde adultos mayores acompañaban a jóvenes sin familia. Abrimos un vivero comunitario. Incluso comenzamos a ofrecer capacitaciones en carpintería y jardinería urbana. Usábamos las herramientas de mi abuelo. Era como si él siguiera enseñando con cada corte de madera, con cada semilla plantada. Una tarde, al regresar de una actividad, encontré una carta en el buzón. Reconocí la letra de inmediato. Era de Mariana. No la abrí enseguida. Me tomó varios minutos. Cuando por fin lo hice, leí. No espero que me perdones. No quiero volver. Pero quiero decir que si hubiera sabido lo que vivías, tal vez habría hecho las cosas diferente. Lo siento. No lloré. Pero guardé la carta. Porque entendí que el pasado no desaparece. Se transforma. A veces, lo único que necesita es ser reconocido. Nombrado. Puesto sobre la mesa, aunque sea tarde. El tiempo, como siempre, siguió su marcha. Un domingo cualquiera, mientras regaba el huerto, Tomás se me acercó. Se notaba nervioso, pero emocionado. Estoy pensando en mudarme después de graduarme, dijo. ¿A dónde? A otra ciudad. Quiero abrir una nueva sede de la empresa, con enfoque social. Aplicar lo que aprendimos en la fundación. ¿Crees que pueda hacerlo? Lo miré. No era el mismo chico encorvado que llegó con una consola vieja bajo la lluvia. Era un hombre. Un soñador con los pies firmes y la mirada encendida. No creo. Estoy seguro. Sonrió. De esa forma que solo sonríen quienes finalmente creen en sí mismos. Gracias por elegirme. Tú también me elegiste, le respondí. La vida, pensé, había dado vueltas imposibles. De la humillación a la dignidad. Del abandono a los comienzos. Del silencio, al amor elegido. Hoy, esa casa ya no es solo una casa. Tiene risas en los pasillos, huele a café fresco, a madera cortada, a lavanda. Hay libros apilados en las esquinas. Hay sueños colgados en las paredes, como si fueran pinturas vivas. Y a veces, cuando el sol cae y el mundo parece detenerse por un instante, creo ver a mi abuelo en el porche. Con su periódico en las manos. Me mira. Sonríe. Y con voz tranquila, dice. Eso es lo que vi en ti, incluso cuando tú no lo veías. Y entonces despierto. Pero despierto con paz. Porque ahora, yo también lo veo.